En este vídeo vamos a ver el paso 25 de creación de nuestro portal quiz, en el cual permitimos que un usuario marque quizzes como favoritos. Los quizzes favoritos del usuario que está logueado vamos a marcarlos con una estrella en gris cuando no son favoritos, con una estrella en amarillo cuando los ha marcado como favoritos, tanto en la vista index como show como play. Haciendo clic en la estrella se va a cambiar de estado, de favorito a no favorito y viceversa. Como esto es un cambio muy pequeño en la vista que estamos viendo, esto se va a hacer con Ajax, que es mucho más eficiente. Además, la información de qué quizzes son favoritos y cuáles no, lo vamos a guardar con una relación N-A-N entre la tabla de usuarios y la tabla de quizzes, porque un quiz puede haber sido marcado como favorito por muchos usuarios y a su vez un usuario puede haber marcado muchos quizzes como favoritos. Entonces la relación tiene que ser N-A-N. Para poder hacer estos cambios de estrellas grises a estrellas amarillas, vamos a crear dos nuevas primitivas de tipo Ajax, una primitiva put para cambiar la estrella de favorito a no favorito, perdón, de no favorito a favorito, que tiene una ruta que está asociada a la relación que indica qué usuario está marcando este quiz como favorito. Y este cambio lo va a realizar la acción add del controlador de favoritos que creamos en este paso. Para pasar en sentido contrario se hace un delete de este quiz, de este usuario en la tabla de favoritos a través de esta acción de aquí. Como son acciones de tipo primitivas asociadas a una aplicación Ajax, no tienen vista, porque simplemente cambian lo que estamos viendo en la vista que ya fue cargada en una transacción anterior. Estas dos primitivas se definen en el router de esta forma. Tenemos que cargar primero el controlador de favoritos, que es donde se definen estas dos acciones de aquí, para poder invocarlas en la parte de interfaz correspondiente. Aquí tenemos la inclusión de la primitiva put y aquí delete. Ambas tienen que el requisito de que el usuario que las invoca tiene que estar logueado, si no, no pueden realizarse, y que tiene que ser el dueño del quiz que nosotros tratamos de modificar, pasar de favorito a no favorito, o el administrador, en ambos casos, porque si no, no se podría hacer. Y solo si se cumplen estas dos condiciones, se invocarán las primitivas add y del nuevo controlador de favoritos que vamos a crear. Vamos a ver ahora cómo definimos la relación N-A-N. La relación hay que definirla solo en el objeto, en el fichero index, donde se define la estructura global del modelo. No hay que definir un modelo específico de favoritos, porque, digamos, vamos a crear una relación con el método, vamos a definirlo belongs to many, de un quiz belongs to many user, porque un quiz puede haber sido marcado como favorito por muchos usuarios, y un user belongs to many quizzes, porque un usuario ha podido marcar muchos usuarios como favoritos. Como estamos estableciendo una relación entre usuarios y quizzes, y ya existen otras relaciones entre usuarios y quizzes, como la de autor, conviene dar nombre a la relación, y por eso le damos el nombre de fans a la dirección, en este sentido, de los usuarios que han marcado ese quiz como favorito, y favorite quizzes a todos los quizzes que un usuario ha marcado como favorito. Además, esta relación, al ser N-A-N, necesita una tabla que tenga dos columnas, el usuario y el quiz, de forma que aquí un par en esta tabla indique que un usuario ha marcado un quiz como favorito. Por ejemplo, aquí el usuario 2 Pepe, en este campo de aquí que está en azul, ha marcado el quiz 3, que es Capital of Spain Madrid. Por eso, cuando se renderice esto, aquí va a aparecer la estrella amarilla, porque aquí es el usuario Pepe el que está logueado y está mostrando el quiz Capital of Spain, que es este de aquí. Entonces, cada uno de estos pares indica un quiz marcado como favorito. Esto se dice, primero hay que dar el nombre de la tabla, que se dice así a través de la propiedad throw, tiene que tener el mismo valor asociado en ambas partes, y luego el foreign key y el other key, que son el key que identifica esta parte de la relación, o esta, y el otro key que están cambiados. Este es quizit y este es userit, y aquí es el inverso. No hay que definir modelo, pero lo que sí que hay que definir es un fichero de migración que se crea, un esqueleto con el comando sequelize, que crea este fichero con este nombre, y aquí tenemos que poner este contenido para indicar que es una tabla que está definiendo una relación N-A-N. En la parte app, bueno, decimos que un create table de nombre favorites tiene que ser coherente con lo que hemos definido en el modelo, en la relación.
tiene un primer campo QuizIt y otro UserIt, que son los que el índice maestro conjuntamente. Ambos son de tipo integer, por lo tanto, ambos son primary key, y además ambos en la parte unique tienen composite key, porque lo que tiene que ser único es la clave compuesta por la tupla de este elemento de aquí y este elemento de aquí, es decir, que el identificador de un usuario con el identificador de un quiz como par tienen que ser únicos y no pueden estar repetidos. Un usuario puede estar repetido porque puede tener siempre que el quiz sea diferente porque está marcando un quiz favorito como parte de la relación. Y luego, por supuesto, no pueden estar a false, en allow null, porque no pueden estar a null. Los keys tienen que estar siempre definidos, no puede estar definido solo uno de los keys y el otro no, o ninguno de los dos. Además, esta tabla tiene que tener created at y updated at. Y en la parte down, pues simplemente lo que hay que hacer es eliminar esta tabla. Con esto ya hemos definido la estructura de la tabla y cómo tienen que ser las columnas estas que hacen de índice primario compuesto. Una vez hecho esto, tenemos que definir los controladores y las vistas y los cambios que vamos a introducir en ellos. Tenemos que cambiar Quiz Controller porque en el autoload, digamos, no solo hay que cargar los tips, los attachments y el autor de un quiz, sino que además hay que cargar también los fans de ese quiz si el usuario está logueado. Por eso, aquí se añade esta sentencia condicional. Si existe usuario logueado, entonces lo que se hace es añadir a este array de aquí, con todos los modelos que hay que cargar de forma ansiosa cuando se busque el quiz a través de las relaciones, añadir también la relación de fans. Esto se hace con este push. El push aplicado sobre include, que es un array, lo que hace es añadir un elemento al final, que es un objeto que indica que es, bueno, pues la relación fans del modelo user, y con este identificador de aquí, y además haciendo lo que se llama un order join, que es poniendo el parámetro, la propiedad required igual a false, que entonces busca correctamente a través de esta relación. Y con este cambio ya hacemos un autoload que carga también los fans cuando hay un usuario que se está autenticado, que ha hecho login. Después hay que cambiar index y además hay que cambiar show y play porque van a hacer un uso un poco diferente de este quiz que se ha precargado, porque también tienen que tener en cuenta los fans. Aquí vemos cómo modificamos tanto la acción como la vista show. No vamos a mostrar en este tema la vista play ni la vista index porque los cambios son muy parecidos. Los pueden ver en el proyecto en GitHub y los entenderán sin ningún problema. La acción show lo único que hace es, en primer lugar y antes de hacer la renderización, mirar si ese usuario tiene o no fans. Por eso se crea aquí una promesa que mira, lo primero que hace es mirar si el usuario existe, si ha hecho ya un usuario autenticado o no, y si ese usuario está autenticado, lo que hace es obtiene los fans del quiz que se ha precargado con getFans, donde digamos se identifica aquí que son los usuarios de ese fan, son los fans del usuario que está autenticado. Y si existen fans, si existe un conjunto, un array de fans mayor de 0, entonces se pone esta propiedad del quiz a true. Si no, no se pone esta propiedad simplemente. Lo mismo que si no hay usuario autenticado, porque en ese caso ya no habrá que mostrar la estrellita. Y bueno, para la renderización se renderiza esta vista de aquí, donde lo único que se hace es importar en este punto de aquí, que desde el punto de vista de la vista gráficamente es esta posición de aquí, la estrellita a través de esta vista parcial que es StarJS, que pertenece en el MVC a la parte de las estrellitas. Esta estrellita utiliza Ajax, por eso vamos a repasar Ajax muy rápidamente. La aplicación de cliente solo consulta Ajax, solo consulta el servidor si es necesario, por eso son mucho más rápidas y ágiles y además generan mucho menos tráfico. Se denominan Single Page Application o RIA, en el pasado ya no se utiliza, y utilizan un objeto de tipo HTML, XML, HTTP request para hacer esas transacciones, que ahora veremos cómo se maneja. Aquí tiene más información. También existe el método fetch en JavaScript 6 o en jQuery, una forma muy, digamos, esto es muy uniforme de tratarlos, pero aquí no lo vamos a ver. Vamos a ver solo una aplicación que crea un objeto XML HTTP request para hacer esa interacción con la parte servidora. Bueno, esta vista, stars,
solo genera algo si hay usuario autenticado, si no, no genera nada. Por eso, cuando el usuario está autenticado, las estrellitas ni siquiera aparecerán. Lo primero que hace es definir aquí el código HTML que inserta la estrellita. Es una imagen con este identificador de este tamaño a la que no se le mete ninguna imagen por defecto, no se le pone ningún source, porque esa se va a meter con este script de aquí, que es el que crea nuestra pequeña aplicación Ajax. Este script está detrás de la imagen porque está accediendo a esta imagen de aquí y necesita que cuando se ejecute, porque se ejecutan al cargarlo, esta imagen esté construida. Por eso tiene que estar después para que esta imagen ya esté en el DOM del navegador. ¿Qué hace este script? Bueno, es una función que además aquí para practicar con la funcional, con el JavaScript funcional, está entre paréntesis y se le aplica el operador paréntesis para que lo que tengamos es una definición de una función que se invoca con este operador paréntesis nada más crearla. Esta función lo primero que hace es mirar si este campo favorite, que se ha cambiado en la promesa anterior, en la promesa de la acción del controlador de show, que también existe en play, se ha cambiado, se ha creado o no. Y si se ha creado, entonces pondrá este estado a true, y si no se ha creado, lo pondrá a false. De esta forma, la estrellita, porque este estado lo que indica si hay estrellita amarilla o no, si está a true, se pondrá a true, y si no, se pondrá a false. Luego se crean aquí estas variables con el identificador de usuario y el identificador de quiz del objeto de la relación que estamos manejando, y aquí lo que se hace es obtener el objeto DOM en la variable img de acceso a esta imagen asociada a este quiz. Para luego en este script de aquí poderlo cambiar de amarillo a gris y viceversa. Una vez hecho esto, a image source, que es el fichero que se va a mostrar, en función del estado se le va a asignar la estrella amarilla o la estrella gris. Con eso se pondrá, digamos, cuando se renderice en el estado en que esté en ese momento. Y a continuación lo que se hace es definir un manejador de eventos, de clic, para cuando hagamos clic en la estrella, se hagan estas acciones de aquí, que son las que van a lanzar una solicitud HTTP a la aplicación de servidor y para modificar la relación y al mismo tiempo cambiar el estado o el color de la estrella. Lo primero que se hace es crear el objeto XML HTTP request, que es un objeto que se crea, es una nueva clase, lo que existe en JavaScript, y se guarda en la variable request. Después se define la variable method con delete o put, dependiendo del estado, porque el estado es el que va a definir si mandamos un delete o un put. Después aquí se define en la variable URL la ruta que se va a manejar. Es decir, tenemos users, el identificador de usuario, favorites, el identificador del quiz, y luego un parámetro oculto subrayado method con delete o con put, porque tenemos que invocar una de las dos primitivas, o la que se invoca con delete o la que es de tipo put. Y después lo que se va a abrir es una primitiva de tipo post con este URL, porque es una primitiva de tipo post lo que vamos a enviar, que va a ser un delete o un put según este parámetro oculto. Hecho esto, se programan estos parámetros de la cabecera de la solicitud que se va a enviar para que los lleve y se sepa que es una primitiva de tipo Ajax, y después se define esta función de aquí en request, en onReady state change, es decir, porque Ajax se basa en cambios de estado, es decir, se envía solicitud y cuando llega la respuesta hay un cambio de estado, y ese cambio de estado es el que va a hacer que cambie la estrella del estado en el que estaba inicialmente al nuevo estado, una vez que ha cambiado la relación también en el servidor. Por eso, cuando cambie de estado, se va a ejecutar esta función de aquí, que va a mirar si request state change es igual a 4, es igual a 4, y además si request status es igual a 200, es decir, si el resultado de la respuesta que nos ha devuelto el servidor es un 200, ok, es decir, que el cambio se ha hecho correctamente. Si esto ocurre, entonces se va el image source, se va a cambiar según el estado a lo que corresponde, si es gris o amarillo, y después de esto se va a cambiar el estado al estado invertido. Y con esto pues ya hemos cambiado la estrellita que se está viendo después de que se haya actualizado la relación en el servidor y se ha cambiado el estado para que en la siguiente transacción pues el estado esté
invertido. Y por último, aquí se ha definido todos estos elementos, ya se envía la solicitud al servidor, haciendo un resend, que sea una solicitud de tipo POST, con el parámetro oculto que define si es POST o LET y con esta ruta, etcétera, etcétera. Y además con estos métodos de aquí para hacer el cambio de la estrellita cuando el cambio se haya realizado en la aplicación de servidor. Y return, se hace un return false, que es lo que retorna esta función de aquí. Y con esto ya tenemos la lógica de la aplicación Ajax. Esta lógica funciona asociada al nuevo controlador, al controlador favoritos, que define dos acciones, add y delete. Estas acciones lo único que hacen es un req_with add fan cuando recibimos en la acción add, porque tiene que añadir un nuevo fan con el quiz_it y el user_it que venían en la ruta, pasándole req_user. Y entonces ahí tiene toda la información para hacer este fan que tiene. Es decir, tiene que asociar este usuario a este quiz de aquí como fan. Y después, si esto se realiza correctamente, lo único que hace es mirar si en la cabecera de la solicitud llegaba un campo XHR, que es una solicitud enviada por esta aplicación de aquí, y entonces vuelve el 200 OC, que es este 200 que se comprueba aquí en el state change, es decir, si el resultado de la vuelta ha sido el correcto o no. Si no lleva XHR es que no es algo relacionado con esto, se envía este error, y si esto no ha ocurrido correctamente, se ejecuta este catch y se envía este error de aquí, y entonces no se realizaría el cambio de la estrellita. En delete ocurre la opción inversa, en el cual se hace un remove de este fan, de este quiz, y si esto se hace correctamente y existe el campo XHR en la cabecera, en rec, entonces envía el 200 y si no, pues envían estos códigos de error. Con el 200 pues se volvería a hacer aquí el cambio correctamente cuando la respuesta llegase correctamente al servidor, porque bueno, pues siempre el send lo que hace es enviar la respuesta correcta o incorrecta al servidor. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.